Módulo 3. Explorar datos no relacionados en Azure. En nuestro programa para esta explicación va a ser explorar las ofertas de datos no relacionados en Azure, explorar el aprovisionamiento y la implementación de servicios de datos no relacionados en Azure, administrar los almacenes de datos no relacionales en Azure. En nuestra lección 1 vamos a explorar las ofertas de datos no relacionados en Azure. Nuestros objetivos de esta lección es explorar los casos de uso y las ventajas de administración del uso de Azure Table Storage, explorar los casos de uso y las ventajas de administración del uso de Azure Blob Storage, explorar los casos de uso y las ventajas de administración del uso de Azure File Storage y explorar los casos de uso y las ventajas de la administración de Azure de Model B. Bueno, en Azure Storage es un servicio que almacena datos estructurados, no relacionales, también conocidos como datos no SQL estructurados. En la nube lo que proporciona en un almacén de claves y atributos con un diseño sin esquema, como almacenamiento de tablas, parece que es carece de esquemas, es fácil de adaptar los datos a medida que evolucionan las necesidades de aplicación. El acceso a los datos de Table Storage es rápido y rentable para muchos tipos de aplicaciones y por lo general el costo es normalmente menor que con el SQL tradicional para volúmenes parecidos. La Table Storage se puede usar para almacenar conjuntos de datos flexibles como datos de usuarios, aplicaciones web, libretas de direcciones, información de dispositivos u otros tipos de metadatos que el servicio requiera. Una tabla puede almacenar un número cualquiera de entidades y una cuenta de almacenamiento puede incluir un número cualquiera de tablas hasta alcanzar el límite de capacidad de nuestra cuenta. Como son datos no relacionales, no necesitamos un servicio en específico. Para buscar o acceder a los datos, este tipo de tablas, por así decirlo, está basado en el concepto de clave y valor. Dentro del Azure Table Storage, los objetos almacenados son filas y cada campo de estas filas son columnas, pero no es lo mismo que una tabla relacional. Esta nos permite nos permite almacenar datos semiestructurados. Esto significa que cada fila debe tener una clave. Cada fila tiene todos los datos de una entidad, como vemos en el ejemplo, pero no todos los valores corresponden al mismo. Aquí, como podemos ver en este ejemplo, tenemos nuestra clave y nuestro valor. En nuestra clave tenemos un ID de cliente, lo cual esa es un número en específico. Y por ejemplo, en valor tenemos los datos del cliente y en esta, como en otros datos, no están relacionados. Por ejemplo, podemos ver que podemos tener un año, un nombre, una dirección, un número de teléfono o dos números de teléfono. Y por ejemplo en otro podemos tener nada más un solo nombre, dos nombres, una sola dirección, o dos direcciones, o tres nombres, una sola dirección y dos números de teléfono. Y estos no están, de alguna manera no están relacionados. Ahora vamos a explorar lo que es el Azure Blob Storage. Azure Blob Storage es un servicio que permite almacenar grandes cantidades de datos no estructurados y existen tres tipos que son soportados. Nuestro primer tipo es el blobs en bloque, que tiene un tamaño máximo de 4.7 terabytes. Es la mejor opción para almacenar objetos binarios que sean muy grandes y que a la vez queramos que sean discretos y que cambian con una frecuencia muy,
muy mínima. Cada bloque individual puede almacenar hasta 1000 MB de datos y tenemos un máximo de capacidad de bloques que puede contener hasta 50.000 bloques. Esto, haciendo las cuentas, nos da que es los 4.7 terabytes. El siguiente es el bloat de páginas, que pueden contener hasta 8 terabytes de datos. Está organizado como una colección de páginas de 512 bytes de tamaño fijo. Se puede implementar el uso de almacenamiento en disco virtual para máquinas virtuales. Y el siguiente es el bloat en anexo. Su tamaño máximo es de poco más de 195 gigabytes. Es un bloat en bloques que se usa para optimizar operaciones de anexo, y cada bloque individual puede eh, mantener, mantener hasta 4 megabytes de datos. En nuestro File Storage de Azure, podemos crear un file share en la nube donde podemos acceder desde cualquier parte de donde estemos con una conexión a internet. Su uso se puede asimilar al uso de una máquina virtual, pero en este caso no tenemos que crear el servidor de la máquina virtual para poder accesar a los datos que tengamos en este. En Explore Azure Cosmos DB, tenemos que es de una escalabilidad alta, un rendimiento muy eficaz, disponibilidad y modelo de programación. ¿Qué quiere decir esto? Que es un sistema de administración de base de datos multimodelo en donde administramos los datos de conjunto particionado de documentos identificados en alguna parte. Un campo puede contener un campo hijo. Es una base, todo esto en escalabilidad. En rendimiento es una base de datos global, que es muy potente, ya que podemos encontrar los datos dispersos, pero los usuarios no tienen que acceder a donde se haya definido el centro de datos. Se pueden conectar al repositorio más cercano a su conexión. Y en disponibilidad tiene una disponibilidad de 99.999% de SLA de downtime que son permitidos al mes, y tiene un modelo de programación simple. Los casos de uso que tenemos de Azure Cosmos DB son para el servicio de web, comercio, juegos y escenarios de IoT. Con el modelo de replicación multimaestro de Azure Cosmos DB y los compromisos de rendimiento de Microsoft, los datos se pueden implementar en una arquitectura de datos para admitir aplicaciones web y móviles que logren un tiempo de respuesta inferior a los 10 milisegundos en cualquier parte del mundo. Esto se ocupa más para páginas de internet, donde podamos, o tengamos alguna, por ejemplo, alguna tienda. También para los juegos o videojuegos, una base de datos con un componente crucial de las aplicaciones de juegos. Los juegos más modernos tienen un procesamiento gráfico en los clientes, consolas, dispositivos móviles, pero estos dependen de la nube para ofrecer el contenido más personalizado, como estadísticas del juego, integración con redes sociales y tablas de clasificación con puntuaciones. También en los escenarios de IoT se han diseñado y vendido miles de dispositivos conocidos como para el Internet de las Cosas, que son sensores que nos ayudan a que, por ejemplo, desde nuestro equipo móvil podamos prender y apagar las luces de nuestro hogar, así como también abrir o cerrar persianas, o tener algún tipo de alarma que nos ayude para la seguridad
de nuestros hogares y estos datos se capturan en tiempo real. Lección 2. Explore el aprovisionamiento y la implementación de servicios de datos no relacionados en Azure. Nuestros objetivos son suministrar servicios de datos no relacionales, configurar servicios de datos no relacionales, explorar problemas básicos de conectividad y explorar componentes de seguridad. Demostración y crear y desplegar una base de datos de Cosmos DB. Para crear y desplegar una base de datos en Cosmos DB, primero debemos seleccionar Cosmos DB en nuestro portal de Azure. Después vamos a crear una base de datos, crear un recurso, crear el nombre de la cuenta, seleccionamos la API de SQL y damos clic en revisar y crear. Si la revisión es exitosa, damos clic en crear. El aprovisionamiento de Data Lake Storage. Para crear el almacenamiento vamos a crear un contenedor. Primero vamos a darle en Data Explorer. Posterior a esto, nuevo contenedor, poner el nombre a la base de datos, mantener por default los 400 RU, ponerle un nombre a nuestro contenedor, la clave de partición, que en este caso, por ejemplo, será ciudad, y posterior a esto será OK. Como configuramos la cuenta del almacenamiento y dejamos que se cree. Autenticación de Azure. Cada que queremos acceder a un recurso debemos autentificarnos. Esto quiere decir que se debe autentificarse mediante una credencial. ¿Esto qué quiere decir? Que Azure con el Active Directory le pide al usuario una credencial de autenticación. En este caso, por lo general, siempre es la contraseña para validar nuestra identidad. Se puede utilizar también la autentificación de multifactor, lo que reduce la posibilidad de que alguien que haya podido haber obtenido nuestra contraseña acceda mediante. Y esto puede ser mediante un mensaje de texto, que llegue un password a nuestro teléfono móvil y se crea un token de autentificación y este se utiliza para cada uno de los recursos o servicios que ocuparemos para darle el servicio que debemos o que vamos a utilizar. Se puede utilizar, como mencionaba, la autentificación de multifactor, que es lo que reduce la posibilidad de que un tercero que de una forma maliciosa haya obtenido nuestra contraseña. Lección 3. Administre almacenes de datos no relacionados en Azure. Los objetivos de esta lección es cargar datos en una base de datos de Cosmos y aprender a consultar estos datos. Cargar y descargar datos de cuenta de Azure Storage. Como podemos ver en Cosmos DB tenemos diferentes o podemos utilizar diferentes APIs. Por ejemplo, en Azure se tienen disponibles 5 APIs que son las con las que podemos trabajar, que es la de API de SQL, que esta interfaz nos permite acceder a un lenguaje similar a SQL para acceder a documentos, para identificar, para llamar y solicitar documentos almacenados en Cosmos, con sentencias básicas o sentencias comunes como es el select. También está la Table API. Esta interfaz nos permite utilizar la Azure Table Storage tanto para almacenar como para solicitar documentos que tengamos almacenados en Cosmos. Todo esto para pasar o migrar nuestros datos sin la necesidad de realizar cambios sustanciales. Se puede utilizar también APIs de terceros, de bases de datos,
como por ejemplo MongoDB, que es una base de datos documental que tiene su propia interfaz. También se puede utilizar para habilitar una aplicación de MongoDB de forma nativa para migrar los datos a Cosmo, ejecutándose en la nube sin que se tenga que modificar las aplicaciones que tengamos en esta. También está disponible la aplicación de Cassandra, que es un sistema de base de datos de administración de familia de columnas. Es similar a la API de MongoDB y lo único necesario es que los requests están mapeados a los requests de Cosmos. Esto te permite migrar tus datos de Cassandra a Cosmos sin tener que modificar el código de las aplicaciones. Y por último tenemos la API de Gremlin. Esta implementa una interfaz de Graph hacia Cosmos. Los datos los sigue almacenando como si fueran de Cosmos, pero permite que las consultas puedan ser de tipo Graph y carga los datos que debemos saber, dónde están y los cuáles y qué tipo de datos podemos utilizar. Por ejemplo, para cargar datos con las herramientas de migración de Cosmos BD, pues se pueden utilizar herramientas de migración de datos para importar datos de Azure Cosmos DB desde diferentes fuentes, como por ejemplo archivos JSON, MongoDB, SQL Server, textos planos como archivos CSV, Azure Table Storage, Amazon DynamoDB, HBase y Azure Cosmos Container. La configuración de la coherencia de datos, más que nada es que hay un pequeño problema, es que el cambio de los datos que se almacenan en un servidor y de ahí se propagan a diferentes servidores dentro de nuestro clúster de manera asíncrona y esto minimiza la latencia. Pero se puede tener el problema o la inconsistencia en los datos, ya que como es de manera asíncrona, pues el usuario que aún está viendo los datos en un servidor distinto en el que se hayan actualizado, tiene el problema o cuenta con la sincronía de que los datos que él está viendo todavía son los datos antiguos en lugar de los actuales. También para hacer consultas en MongoDB usamos conceptos conocidos o consultas más conocidas que son las básicas de SQL, como por ejemplo tenemos los conceptos básicos de la consulta select, el select, el from, el where, el ordered by y el join. Y por ejemplo podemos utilizar un select asterisco from products where que sea, en este caso nos está pidiendo que de la tabla productos nos dé el ID con el número 1 y después nos pide el ID de la tabla manufacturer y la descripción de productos y que el ID sea 1 y así sucesivamente.